Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues vamos a hablar en este vídeo de la ley de vivienda que ya salió el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda que está publicado en la página lamoncloa.gov.es, que les vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo, y que se publicó el martes 26 de octubre de 2021. Lo vamos a leer brevemente la parte, porque esto es muy importante, la parte fiscal que quieren promover a través de la fiscalidad que salgan viviendas en alquiler. Vamos a recordar que el año pasado, el 2020, cuando usted declaraba un alquiler, usted declaraba los ingresos de alquiler, declaraba los gastos deducibles, esto se introducía en el programita de la renta, y la diferencia era el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Bueno, pues este rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, que les ponemos un ejemplo, si usted cobraba 500 euros al mes por una vivienda, 500 por 12 son 6.000 y tenía de gastos deducibles, por ejemplo, la comunidad, el IBI, el seguro, pues unos 2.000 euros, y la resta, 6.000 menos 2.000, los ingresos menos los gastos deducibles serían 4.000, pues sobre este, que sería el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, sobre este rendimiento neto, en el año 2020 usted tenía una reducción del 60%, en la declaración de la renta. Es decir, de esos 4.000, el 60% reducido es como si no existiera. 6 por 4, 24, 2.400 euros no contaban a la hora del rendimiento neto. Es decir, que usted tendría que sumar a su base imponible de la declaración 1.600 euros. Entonces, sabiendo este antecedente del año pasado, que era el 60%, vamos a leer lo que dice este anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, que todavía no es ley. La creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precios asequibles. Se establece una mejora de la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual, que es lo que les estábamos comentando, el rendimiento neto, la diferencia entre los ingresos del alquiler y los gastos deducibles. Para ello se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, y fíjense que el año pasado y años anteriores esta reducción era del 60%, es decir, van a bajar un 10% la reducción del rendimiento en el rendimiento neto. Bueno, es una cantidad que, bueno, el 50% sigue siendo una cantidad interesante a la hora de alquilar una vivienda desde el punto de vista fiscal. El 50% de reducción del rendimiento neto. En el ejemplo que hemos puesto anteriormente, si usted tiene de ingresos por el alquiler los 500 por 12, que son 6.000 euros al año, y le resta los gastos deducibles, que serían, hemos dicho antes, 2.000, serían 4.000 lo que tiene usted de rendimiento neto, y ahora la reducción, en vez del 60%, sería el 50%. Es decir, en vez de 2.400 euros serían 2.000, que aún así sigue siendo interesante. O sea, usted tendría que sumar a su base imponible de la renta 2.000 euros de rendimiento neto reducido de su alquiler. Entonces, esto sigue siendo, por lo que dice aquí el anteproyecto de ley, interesante. Para ello se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50% que podrá incrementarse en función de los siguientes criterios. Y esto es novedoso y es nuevo porque, como decimos, la reducción, el porcentaje de reducción era 60% y ya está. Y ahora la novedad
según el anteproyecto de ley, es que este porcentaje podrá incrementarse hasta, y aquí tenemos los casos, hasta el 90%. O sea, 90% de la reducción del rendimiento neto del alquiler, pues ya es una cantidad muy interesante, porque estamos hablando de esos 6.000 menos 2.000, que está en el ejemplo que tenemos, que son 4.000, el 90% son 3.600, usted simplemente declararía o sumaría su base imponible de la renta 400 euros. Bajada, este 90% sería en bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, que esto residencial tensionado todavía no sabemos cómo se va a definir, con una bajada de al menos de un 5% sobre la renta del contrato anterior. ¿Qué quiere decir? Que si usted le baja un 5% la renta con respecto del contrato anterior, es decir, si eran 500 y ahora baja un 5%, que son 25, en una zona tensionada que no sabemos cómo se va a definir, bueno, pues tendría una reducción del rendimiento neto del alquiler del 90% en la declaración de la renta, lo cual es muy interesante. Aquí también hay otro criterio que da un 70% de reducción del rendimiento neto, que es alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. Tampoco sabemos la definición de área tensionada ahora mismo. En la ley lo desarrollarán en caso de nuevos contratos de arrendamientos a jóvenes entre 18 y 35 años. Bueno, sería el 70%. 70% que, bueno, el 50% ya lo tienen. 50 en nuevos contratos ya lo tienen. O sea, sería un 20% más. Bueno, puede ser interesante. También como vivienda asequible, incentivada o protegida, vivienda arrendada a la administración pública o entidad del tercer sector o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler. Bueno, pues le darían ese 20% extra de reducción. Bueno, que no sabemos hasta qué punto puede ser interesante o no. Y luego un 60% de reducción en el rendimiento neto del alquiler, de la renta del alquiler, si hay rehabilitación o mejora. O sea, le suben un 10% desde el fijo de 50% para todos los nuevos contratos de arrendamiento. Bueno, también puede ser interesante. En caso de que se hubiese llevado a cabo obras de rehabilitación en los 2 años anteriores. Bueno, pues habría que precisar qué tipo de obras de rehabilitación pueden ser, que ya imaginamos que se refieren a obras de mejora, sobre todo energética, lo que sean ventanas, lo que sean, en fin, calefacciones, todo lo que vaya destinado, cualquier obra que vaya destinada a aumentar la eficiencia energética del mueble, a subir la calificación en el certificado energético, pues seguro que entra en este apartado de rehabilitación o mejora, por lo que va a poder tener el 60% de la reducción en el rendimiento neto del alquiler, que es un 10% más del base, digamos, del 50%. Entonces, queríamos comentar esta parte del anteproyecto de ley, que es la parte fiscal, porque como novedad lo que decimos, este 90%, que es muy interesante, muy interesante, en zonas tensionadas que se baje un 5% la renta del contrato anterior, habrá que hacer algún número, a ver cómo sale la cosa, pero en fin, es interesante y novedoso. Entonces, esta ley todavía no está aprobada. Entonces, tras esta primera lectura, y esto lo pone en la página de la Moncloa, que le vamos a poner un enlace, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana iniciará propiamente la tramitación del anteproyecto de ley, que constará de audiencia, información pública, informes preceptivos y demás trámites previos a la conformación de un texto final que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales. Vale, pues esto cuando ocurra, pues estaremos atentos para ver lo que dice exactamente la ley con respecto a este punto, que es el punto 9 del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, a la vivienda que habla de fiscalidad favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible.
También recordar que cuando usted tiene una vivienda a su disposición y no la alquila, no solo es que haya una reducción, porque claro, no hay renta, no hay alquiler, sino que le imputan una renta. Entonces, digamos que tengan en cuenta eso también, que hay una medida, digamos, que penaliza el tener una vivienda a su libre disposición porque le van a imputar una renta. Así que si les gustó el vídeo, suscríbanse en el canal nuestro y si tienen alguna duda o necesitan cualquier asesoramiento, a coste muy económico, lo tienen en nuestra página web fincasandalucía.com. Contacte las 24 horas en el 693023926 que aparece en pantalla por WhatsApp. Un saludo y buen día.